Bueno, una vez que ya analizamos un poco de la base de datos de Atlas Fungi de México, también tenemos que analizar la de Global Soil Microbiome. Pero antes de eso necesitamos hacer algunos ejemplos, primero para ver cómo funciona esto de la extracción de datos con una base pequeña como la de Atlas Fungi. Existen diferentes métodos para extraer información de las bases de datos. El primer método es muy sencillo, es filtrar por Excel con la opción de filtro. Funciona bien para bases pequeñas como la de México, que es la MX73. Es un método que es bastante intuitivo porque estamos viendo exactamente qué información estamos filtrando, pero es peligroso porque si cometemos un error de que metemos a nuestra matriz un error de dedo por ahí y se guarda sin que lo notemos, puede cambiar drásticamente nuestros resultados cuando estemos analizándolo. El método 2 simplemente es, como se hace bioinformáticamente, es usar comandos con la terminal y funciona muy bien para bases de datos grandes y es justo para evitar tareas repetitivas. Lo malo es que tenemos que aprender un poquito de programación. No es tan intuitivo usar Bash a veces y tenemos que tener mucho cuidado porque a diferencia de Windows, cuando usamos la terminal en Ubuntu, no hay como un control Z y si sobreescribimos algún archivo, lo borramos, se queda, pues se borra para siempre, ¿no? En la terminal. Entonces hay que tener mucho cuidado de cómo usar bien nuestras líneas de comando. Para eso vamos a entrenar primero con bases pequeñas. Y bueno, el método 3 es el híbrido que se usa tanto Excel como filtrado de comandos y otros programitas que vamos a ir viendo. Entonces, en este ejercicio, en el segundo ejercicio, vamos a extraer secuencias, bueno, más bien vamos a extraer información de Amanita, eh, de todas las que están en México, en MX73. Y bueno, eh, vamos a hacerlo todo manual, porque recordemos que el método uno es una talacha un poco grande, pero para que entendamos cómo vamos filtrando la información. Para esto, en nuestra carpeta de ejercicios, creamos una carpeta que se llama ejercicio número 2 y vamos a pegar nuestra base de datos original de MX73. Vamos a hacer una copia y le vamos a cambiar el nombre y a este le vamos a poner subset a manita. Siempre es muy importante que le cambien el nombre a sus archivos para que no haya confusión. Entonces abrimos la base de datos y lo que vamos a empezar, vamos a habilitar edición, vamos a empezar a construir hojas de cómo se fue filtrando la información. Si dan cuenta, aquí ya todas las columnas están filtradas. Nosotros podemos ordenarla, por ejemplo, por el número de cuál es el que tiene mayor abundancia. Como son 50,000 filas, a veces se tarda un poco. Tengan cuidado a la hora de que ustedes quieran ordenarlos de mayor a menor o filtrar algunas cosas que no quieran información. Luego se puede trabar un poquito su computadora. Pero bueno, en teoría, si tiene una compu de 4 GB, sí lo puede correr bastante bien. Y bueno, por ejemplo, aquí lo que nosotros queremos hacer es buscar en esta columna a lo que se llame Amanita. Entonces, le damos clic sobre la columna B, damos control B de buscar y buscamos Amanita. Entonces, vas a llegar hasta la fila 1592 y vemos que a partir de aquí ya empiezan las primeras otus de Amanita. Entonces, yo voy a seleccionar todo el renglón, toda la fila y voy a ir scrolleando hacia abajo para ver hasta dónde llega Amanita. Si se dan cuenta, por aquí a manita llegan algunas especies que de hecho me da la familia Amanitaceae. Entonces yo creo que esas también me las voy a llevar. Voy a picar Shift, o sea, y sin dejar de picar Shift, le pico aquí a la fila. Control C. Esa pertenencia a veces les pasa cuando la memoria de su compu no es suficiente. En este caso no hay problema. Entonces aquí le damos pegar solo los valores. Ok, clic derecho, pegar solo los valores. Y nos falta el header. El header son el título que va hasta arriba. Damos control, flecha hacia arriba para irnos hasta arriba. Dejamos apretado shift, control y sin dejar de apretar el flecha hacia la derecha. Y ya tenemos seleccionado todo el header. Damos control C, pegamos control V. Ahí está. Entonces ya tenemos los headers. Y podemos eliminar esta de O2. Ahorita no la vamos a ocupar. Pero si se dan cuenta, aquí ya empezamos a seleccionar solo lo que es Amanita. Entonces, en esta hoja hay que cambiar siempre el nombre, ¿no? Este es un subset que salió de MX73, le ponemos guión bajo, Amanita. Entonces, la ventaja de que lo copiamos de la base de datos es que ya tenemos tanto la información, tanto de la table, o sea, la abundancia absoluta que tiene cada uno de esos OTUs,
como tenemos la información funcional pegada y la de clasificación, todo está aquí en una sola. Entonces, digamos que este sería como la base de Amanita completa. Y ahora tenemos que hacer la separación en tabla, en clasificación y en función y el metadata. Entonces, para esto vamos a copiar todo lo que es SPN, los primeros 73 sitios, que es hasta esta columna. Entonces, sin dejar de presionar Shift, presiono Control, flecha hacia abajo, suelto, le doy Control C y vamos a crear otra hoja que va a tener esta información solamente de la tabla. Entonces aquí le vamos a cambiar el nombre a que esto es Amanita-table. Ahora vamos a hacer otra hoja que va a ser solamente la taxonomía. Eh, a la taxonomía nosotros siempre le llamamos classification. Ahorita van a ver por qué. Es para abreviar más fácil. Entonces, vamos a hacer lo mismo. Vamos a copiar todo el SPN y vamos a buscar ahora la información de la taxonomía, la clasificación de estas columnas que venía, ay, perdón, viene en la tabla original de MX a manita. Entonces vamos hasta la columna, me parece que es la columna CE. Vamos a copiar toda esta hasta donde dice especie. Y vamos a aplicar lo mismo que hicimos con la base de MX73, de que vamos a copiar otra vez el species number como si fuera el código binomial en la columna de species, para que no haya pierde. Ok, ahora vamos a crear una que se llame Amanita Function, una hoja. Y lo mismo, copiamos el species number y al lado tiene que venir ordenado. En la original simplemente vamos a buscar la parte funcional que viene desde Primary Lifestyle, aquí está, que es la columna DB. Y vamos hasta la parte que dice Mold categoría. Todo lo demás ya no es importante ahorita. Y bueno, al final tenemos que poner algo que se llama Amanita Metadata. Y resulta ser que aquí pasa algo interesante. Resulta ser que como nosotros estamos filtrando información de Amanita, hay lugares en México en los que no hay presencia de Amanita. Ahorita lo vamos a ver. Esto lo vamos a saber con esto. Con la table vamos a copiar todos nuestros 73 sitios. De hecho, en esta misma podemos hacer la sumatoria en la misma table. En la última columna en BW vamos a poner una función que diga suma de otus. Y entonces aquí simplemente damos igual a suma, abrimos paréntesis y seleccionamos desde la BV, dejo apretado Shift y Control y le doy la flecha izquierda. Eh, Nada más regreso, quito Control sin dejar de presionar Shift y nada más regreso a la derecha con la flecha derecha. Ahí está. Cierro paréntesis y le doy Enter. Entonces aquí estos son los otus totales. O sea, como el read count de este otu de Amanita solo está 19 veces. Le voy a dar doble clic aquí para que me haga la función hacia abajo. Y entonces aquí ustedes pueden ver que tengo en este caso todas las especies de Amanita que existen en la base de Global Soil sí me aparecieron en México. Entonces a veces pasa que cuando haces extracción de algo del Global Soil Microbiome, luego desaparecen algunas especies que pues no, tú no tienes en ese sitio. Y al final, bueno, esto lo vamos a marcar en un color amarillo para que no nos confundamos. Y ahora vamos a contar, pero vamos a contar en todos los sitios, la sumatoria de todos los sitios. Entonces, hasta abajo vamos a poner uno que se llama sum sitios. Y aquí es donde vamos a ver que si se pierden, algunos sitios tienen sumatorias de cero. Vamos a aplicar la función de suma, abrimos paréntesis. Desde aquí dejo presionado Shift, Control, flecha hacia arriba, dejo de presionar Control, flecha hacia abajo y cierro paréntesis. Enter. Entonces aquí toda esta la vamos a colorear igual en amarillo y vamos a recorrerla por los 73 sitios para ver que no me haya desaparecido las amanitas. Mira, por ejemplo, en estos sitios
yo tengo que mi sumatoria total es cero. Es decir, que en esos últimos cuatro sitios, que es este código, no tengo ninguna presencia de manita. Recuerden que la cobertura del Pack Bayo no es tan profunda como Illumina, pero tiene mayor calidad en las secuencias, en la calidad de la longitud de las secuencias es mayor. Entonces, digamos que sacrificamos un poco de profundidad de secuenciación contra calidad y longitud de las secuencias. Entonces, como van a ver, muchos de los valores son pues uno, 2, 3, pero no hay que eliminarlos. Digamos que esta información está bastante bien curada, pero sí hay que eliminar los sitios que tienen cero. Entonces, aquí como estamos en el primer ejemplo, tenemos que hacerlo manualmente y lo que tendría que hacer es eliminar cada una de estas filas, perdón, de estas columnas que tienen como sumatoria cero. Entonces aquí es donde se vuelve un poquito tedioso a veces y un poco repetitivo, porque tenemos que anotar bien cuáles son los sitios que vamos a eliminar para que a la hora que hagamos el metadata, solamente pongamos el metadata de los sitios donde están presentes. No tiene sentido que pongamos el metadata de los sitios que tienen cero de abundancia en el table. ¿Ok? Entonces vamos a hacerlo por la versión larga y ahorita después les voy a enseñar un hack para hacerlo más rápido, pero que ya involucra línea de comando. Entonces aquí lo único que les recomiendo es que en la opción de vista tienen una opción que dice dividir para que no pierdan de vista cuál es el header. En este caso, por ejemplo, aquí estoy con este código arriba y de hecho esto lo recorro hasta acá para que no haya bronca. Y si me voy hasta abajo, yo voy a seguir viendo el header y voy a ver cuáles sitios son los que tienen cero. Entonces, el método manual en el que no estoy usando línea de comando, simplemente les pongo como un color de que este sitio son los que tengo que eliminar. No me conviene eliminarlos directamente porque así voy a perder, eh, ya no voy a saber quiénes se fueron. Y a veces eso es muy molesto cuando te preguntan luego, oye, y ya sé que me diste una tabla con los puros sitios donde sí están, pero quieres saber cuáles son los sitios en donde no están. Entonces, primero hay que marcarlos y en otra vamos ya a eliminarlos. ¿Ok? Entonces simplemente es hacer ese trabajo. Y bueno, entonces una cosa para no estar haciéndolo manual, vamos a usar, por ejemplo, filtros, que es más sencillo. Entonces, en lugar de estar seleccionando cada uno de los colores, podemos dar aquí en datos, ponemos un filtro y organizamos, por ejemplo, de mayor a menor sitio. En este caso, pues tendríamos que ponerlo de manera transversal, es decir, le voy a dar control E, voy a copiar todo, control C y lo puedo pegar aquí abajito. Le voy a dar clic derecho y le voy a poner el modo de transponer. De este modo me va a quedar todos los sitios en una sola columna y entonces voy a tener la sumatoria de los sitios en este modo vertical, de tal manera que ya puedo filtrarlo de mayor a menor. Y entonces así es más sencillo. Si yo le pongo de mayor a menor, hasta abajo me va a dejar todos los que ya tienen cero. Entonces todos estos sitios de acá son sitios que yo puedo ver que ya está seleccionados por color. Por ejemplo, aquí me había faltado uno, ¿no? Entonces así se evitan errores que son como de dedo. Es por eso mejor usar como estas opciones de filtrado. Y bueno, en este caso, pues le voy a dar eliminar a todo esto. Bueno, lo voy a marcar primero para saber que estas son las que se fueron. Ajá. Y una vez que ya las tengo marcadas, en otra hoja solamente voy a copiar las que ya son mayores que cero. Y la voy a regresar otra vez a su modo transversal para que no haya problema. Es otra hoja aquí y lo pondré de manera transversal. De este modo aquí ya nada más tengo mis sitios que ya solamente tienen la manita. Bajaron. Antes llegaban más lejos y ahora son menos sitios. Y esta lista de sitios, de hecho, es la que vamos a usar después para hacer una línea de comandos más sencilla para extraer la información de metadata. Porque una vez que ya tengo mis sitios, aquí le voy a poner a manita table únicos. O sea que son los sitios que tienen, más le voy a poner sitios con reads. Porque aquí estamos incluyendo todo lo que no, que vamos a seleccionar todo esto y vamos a eliminarlo ya. Bueno, se puede quedar ahí para que vean ustedes el proceso que se dio, de cómo se fue filtrando esta información. Entonces, la manita table va al lado de la manita table sitios con reads.
Y bueno, estos reads, estos sitios, perdón, son los que yo tengo que copiar y voy a pegar en el de metadata de manera transversal. Entonces son los sitios. Y estos sitios son a los que yo tengo que entonces ir a la tabla de metadata que teníamos afuera. ¿Se acuerdan que en el ejercicio uno teníamos el metadatos? Y ahora yo tendría que buscar cada uno de esos sitios que tengo, copiarlos de aquí, esta información. Lo pueden hacer uno por uno, pero justo en la siguiente ejercicio es cuando ya vamos a ver cómo hacerlo de manera más sencilla.